Fisiología del intercambio gaseoso. Una vez que el aire ha logrado llegar hasta los alvéolos, el siguiente paso a seguir es el intercambio gaseoso tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Y todo este proceso tiene que llevarse a través de la difusión. Y como recordarán, la difusión es el paso de moléculas a través de una membrana selectiva desde un sitio de mayor presión hacia un sitio de menor presión, todo esto en favor de un gradiente de concentración. Esto quiere decir que si el oxígeno quiere atravesar la membrana y dirigirse hacia los capilares, la presión de este en un alvéolo debe ser mayor que en un capilar, como veremos más adelante. ¿Qué es una presión parcial? Como sabemos, a mayor presión de un gas, mayor será la presión y la velocidad con la que éste se difunde. Y por parcial nos referimos a lo que hace parte de un todo. Tal es el caso de que si lo ponemos de manera práctica, el aire a una altura sobre el nivel del mar tiene una presión de 750 milímetros de mercurio. Y de esos 760 milímetros de mercurio, el 79% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Eso quiere decir que la presión parcial de nitrógeno es 79 y la presión parcial de oxígeno es 21. Y todo eso me forma una presión total. El 1% restante corresponde al dióxido de carbono y a los gases restantes. Entonces, una presión parcial sería cada fracción del total de los 760 milímetros de mercurio. Cabe recordar que las presiones parciales de cada gas se señalan por individual por cada símbolo, ya sea por PO2, PCO2 o pH, o de acuerdo al símbolo que aparezca. Y hay factores que determinan la presión parcial. Además de la concentración o la cantidad de las moléculas, hay algo que se denomina coeficiente de solubilidad. Y esto son las propiedades físicas o químicas de cierto gas de ser atraído por otras moléculas o bien repelido. Y en ese orden de ideas, el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Otro término importante es la presión de vapor de agua. Y es que cuando el aire entra en las vías aéreas, el agua que hay en la superficie de las vías aéreas se evapora, como vemos aquí, y esto lo que va a hacer es que va a humidificar el aire. Y la presión que ejercen esas moléculas para escapar, esta presión que están haciendo aquí para escapar a través de la superficie, es lo que se denomina presión de vapor de agua. A una temperatura normal, esta presión es de 47 milímetros y se denomina pH2O. Y ojo al dato, si me dice que a una temperatura normal su presión es de 47 milímetros, esto me indica que las presiones se pueden modificar tanto con la altura como con la temperatura. Y por tanto, si la temperatura aumenta, la presión disminuye. Pero si la temperatura disminuye, la presión aumenta. Otra cosa de importancia es que la presión de vapor disminuye la presión de otros gases presentes. Y también es muy importante que se modifiquen las vías aéreas,
puesto que de lo contrario podrían verse afectadas las estructuras pulmonares por lesión de las mucosas y constituye una de las razones por la que el aire atmosférico no es igual al aire alveolar. Ahora, la concentración y la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Esta concentración de oxígeno en los pulmones está regulada por la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre y por la velocidad de entrada de oxígeno a los alveolos o ventilación pulmonar. Y es que ocurre algo muy interesante, y es que la sangre venosa, como sabemos, maneja presiones bajas, como podemos ver 40 milímetros de mercurio en esta parte, y al encontrarse en el punto en el que ocurre la hematosis, es decir aquí, hace parte del cambio de presiones en la membrana respiratoria. Es decir, la sangre venosa con presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio se va a igualar a la presión parcial de oxígeno alveolar en la presión arterial, presión capilar arterial. Para explicarlo de manera más fácil, en este cuadro se pueden observar las diferentes presiones parciales de oxígeno a los distintos niveles. Como vemos, el oxígeno entra desde un sitio de mayor presión hacia un sitio de menor presión. Observe, la presión en el alveolo es de 104 milímetros, es mayor, y en el capilar arterial aquí ya está igualada, pero en el venoso es de 40 milímetros. Al atravesarlo está cumpliendo el principio de difusión en el que, para atravesar una membrana selectiva, debe pasar de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión, tal y como decíamos antes. Ahora bien, la concentración y la presión parcial de dióxido de carbono en los alveolos. El CO2 se forma constantemente en los tejidos y se elimina mediante la ventilación pulmonar. ¿Durante qué proceso? Durante la hematosis. Por tanto, la presión parcial de dióxido de carbono va a aumentar cuando se elimina dióxido de carbono en los alveolos. Es decir, la PCO2 va a ser mayor en los alveolos cuando se está eliminando dióxido de carbono, o sea, cuando sale de aquí. Y es que para poder transfundir el dióxido de carbono desde el extremo venoso hasta el alveolo, debe haber una mayor presión en el extremo venoso que en el extremo alveolar. Es decir, se cumple el mismo principio de difusión aplicado desde el capilar al alveolo. Podemos observar como en esta animación que la presión parcial de dióxido de carbono inicialmente en el capilar es mayor mientras cumple el proceso de difusión hacia el alveolo. Y en esta gráfica podemos observar cómo la presión parcial alveolar de oxígeno aumenta conforme la ventilación alveolar está aumentando. Es decir, a mayor veces que una persona ventile, tome aire, llegue aire a los alveolos, mayor será la presión que se ejerce sobre el alveolo. Caso contrario ocurre en la ventilación alveolar con la presión parcial de dióxido de carbono, pero alveolar. A mayor ventilación, o sea, a mayor entrada de oxígeno de aire, menor será la concentración de dióxido de carbono o la presión parcial de este mismo gas en los alveolos, no en el capilar, sino en los alveolos. Son dos presiones en dos lugares muy distintos. Y bien, la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Primero que todo, la unidad respiratoria, que es este lobulillo de aquí, puede observarse como una unidad o un lobulillo respiratorio que se conforma por los bronquiolos terminales, conductillos alveolares y alveolos. Y cabe destacar que hay cerca de 300 millones de alveolos en ambos pulmones, cuyas paredes son muy delgadas
y están en íntima relación con los capilares. Aquí observamos los alvéolos y los capilares en íntima relación, como podemos ver. Ahora, esta membrana se compone de las siguientes capas: un surfactante, un epitelio alveolar, una membrana basal epitelial, un espacio intersticial, una membrana basal capilar y una membrana del endotelio capilar. En esta imagen podemos observar todas las estructuras mencionadas anteriormente, es decir, la capa de líquido con surfactante del alvéolo, que se encuentra en la parte superior, o sea, acá, sino que no me permite señalar, por aquí, el epitelio alveolar, que está recubriendo al surfactante, la membrana basal epitelial, que va a recubrir al surfactante y al epitelio alveolar, el espacio intersticial, que se encuentra entre el alvéolo y el capilar, la membrana basal capilar, que cubre al capilar, y la membrana del endotelio capilar. Ahora, hay patologías que engrosan la membrana y afectan el intercambio gaseoso. Antes que esto hay que decir que la velocidad a la que ocurra la difusión de los gases entre las membranas respiratorias es muy importante para el intercambio gaseoso en situaciones normales y depende mucho del tamaño de la membrana, del grosor de la membrana y del coeficiente de difusión de un gas, como mirábamos antes, y de las presiones parciales. Esto significa, entonces, que cuando hay patologías, ahora sí, que engrosen la membrana, como un edema o una fibrosis, el intercambio gaseoso va a ser reducido y por ende la persona va a tener dificultades respiratorias. Como es de esperarse, también durante las situaciones de ejercicio intenso, la membrana respiratoria permite un mayor aumento en la difusión de oxígeno. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la apertura de capilares, que permiten que la sangre fluya más rápido y como va a fluir más rápido, también va a aumentar la ventilación pulmonar. De igual forma, la difusión de dióxido de carbono será aumentada. ¿Por qué? Por el aumento en el número de capilares. Ya que el CO2 o dióxido de carbono tiene mayor tasa de difusión que el oxígeno, sus valores serán mayores, como puede verse aquí, tanto en reposo como en ejercicio, tal como se ve en esta figura.